Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar a esta hora de la mañana, Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar en sintonía de nuestra señal a través de Megavisión Go, donde estamos desde luego compartiendo nuestra señal también a través de las redes sociales para que usted pueda compartirla con sus contactos y de esa manera, desde luego, pueda usted tener de primera mano los diferentes aspectos y ángulos de los temas que vamos a tratar con nuestros invitados y especialmente con el invitado de este día. A quien quiero saludar, pues se trata del ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y quien también es coordinador del plan de gobierno de la fórmula presidencial y del partido FMLN. Gracias, Gerson, por acompañarnos esta mañana en el programa. Gracias a usted, Ernesto. Muy buenos días a toda la audiencia del canal. Así es, en efecto, vamos desde luego a conocer cómo varios de los elementos claves que distinguen el plan de la fórmula presidencial del FMLN y sobre todo también el impacto medir sobre la base de lo que destacan el enfoque de los mismos. Por ejemplo, el trabajo, empleo, educación, salud, como lo hemos estado escuchando a través de una serie de exposiciones que territorialmente hacen la fórmula presidencial, convirtiéndose desde luego en prioridades para el nuevo gobierno y en compromisos puntuales para la administración de un país que busca cambiar sectores todavía deprimidos actualmente. Hablamos del ambiente económico y sobre todo el tema de inseguridad que golpea fuertemente a esto. Así es que vamos a hacer un análisis pertinente con el artífice de este documento, que de ganar la presidencia pues también deberá ser ejecutado. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen. Recuerden, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio, las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen. Así es que desde ya pueden hacerlo. Así es que gracias, Gerson, por acompañarnos. ¿Cómo se nutre este documento? Que desde luego, y vamos a tratar la manera de escoger algunos aspectos elementales del mismo. A lo mejor tengamos más tiempo a lo largo de lo que nos queda la campaña electoral para poder destacar algunos aspectos elementales. Pero creo que nos vamos a ir primero conociendo las generalidades, cómo se nutre este documento. Bueno, como resultado de una serie de jornadas de consulta, como siempre ha sido, Ernesto, surgió el programa Por un País Mejor. Este programa viene desde la fuerza de la gente, siempre lo hemos hecho así. Es un estilo democrático de gestar el programa de gobierno. Dividimos el país en 47 microrregiones en donde participaron ciudadanos, población de los 262 municipios del país. Del mismo modo, constituimos 46 mesas sectoriales de todos los sectores. Trabajo, juventudes, mujeres, pesca, sector agropecuario, etcétera. Y estas mesas siempre son convocantes y en esos encuentros ciudadanos se recogieron todos los aportes de la población, pero del mismo modo usted sabe que también hacemos nosotros una consulta en el exterior. ¿Por qué razón? Porque somos un solo pueblo dentro y fuera del país. No somos dos pueblos, somos una sola nación dentro y fuera del país. En muchas ciudades del mundo se hicieron encuentros. Yo personalmente participé en Los Ángeles, Maryland, Virginia, Houston, Washington, Nueva York, Dallas, y todo eso se sistematiza y nos lo entregan. Pero como esto recoge, digamos, la razón social, el reclamo social, la propuesta social, que es importante. Reclamo social. Reclamos, propuestas, iniciativas, documentos que presentan profesionales. Pero recuerde que además del aporte social, esto requiere un cierto rigor técnico. Y por esa razón es que constituimos también 35 mesas técnicas.
De ahí resulta este programa por un país mejor, con la fuerza de la gente. A ver, ¿qué elementos novedosos plantea, a diferencia de lo que como gobiernos FMLNistas se ha tenido en los últimos 10 años? Bueno, hay muchas cosas que profundizar. Hay aspectos en los que hay que hacer un verdadero giro. Para la generación de empleos dignos, ingresos dignos y oportunidades de trabajo, lo que plantea el programa es una convocatoria, un llamado a la Unidad Nacional por el Empleo. Y hay un elemento importante aquí, y es que como cerca del 40%, 35-40% de pueblo salvadoreño reside en el exterior, y muchos de ellos quieren invertir en el país, y realmente hay que aceptarlo. Ha habido dificultad histórica para eso. Es que los encuentros ciudadanos en el exterior lo que propusieron fue la creación de un fondo para la inversión y el empleo, para convocar la inversión generadora de empleo, la inversión productiva aquí, porque ciertamente vienen las remesas se utilizan principalmente para el consumo, pero lo que el país necesita son puestos de trabajo. Y para eso lo que la población ha pedido es esa oportunidad, la eliminación de trámites o la simplificación de trámites. Para eso, si usted vive en el exterior y quiere invertir, quiere poner un negocio con su familia, usted va a poder llegar a una ventanilla y allí la persona que le atiende se convierte en su gestor. Tú inviertes y el Estado te nombra un gestor para que te haga los trámites. Eso es lo que tiene que hacer un país como el nuestro para generar empleo. Del mismo modo, con el Fondo Inversión para el Empleo, Fondo para la Inversión y el Empleo, tú inviertes $2 y el Estado a través del fondo te va a aportar $1, que tú lo podrías honrar 5 años, 4 años después. Esto va a requerir una ley. Estos son aspectos novedosos. Por supuesto que el Estado mismo tiene que hacer un sobreesfuerzo para agilizar la inversión pública. ¿Y estos elementos se dan por condiciones favorables de coyuntura, o es que verdaderamente se necesita de otra voluntad? Porque cualquiera podría creer que, o hacerse la pregunta esta mañana, seguramente, Gerson, ¿qué cosas nuevas podrían hacerse que no se hayan hecho, que no se puedan hacer hoy con el gobierno del FMLN? Es una pregunta válida, ¿no? Estas que he planteado son preguntas absolutamente nuevas. Porque, ¿Por qué no se han hecho hoy en estos dos gobiernos? Esa es la pregunta válida. Sí se han hecho. Por ejemplo, en materia de trámites, que lo que se heredó no fue como dicen una tramitología, porque si fuera tramitología fuera ciencia de los trámites. Por eso digo, es que depende del ambiente, ¿son coyunturales estos temas? Esto tiene que convertirse en política de Estado. Lo que se hizo en este periodo es crear el organismo de mejora regulatoria, que es un gran emprendimiento público, privado, académico. Y yo quiero reconocer que se han hecho muchos esfuerzos, pero todavía es insuficiente, a pesar de todos los esfuerzos. ¿De qué depende? ¿Voluntad política, del entorno político, de las condiciones de país para poder impulsar algo novedoso? Yo personalmente creo que en este campo de la tramititis aguda, lo que se requiere es un cambio radical. El único trámite válido es aquel que le aporta valor añadido al proceso. Hay una cadena de valor. Si ese trámite le aporta valor añadido, tiene sentido. Si no le aporta y es obstrucción, no tiene absolutamente ningún sentido. Porque si encontramos acá, por ejemplo, yo leía el tema de la generación de empleo. En el tema de la generación de empleo no cabe duda de que hay recogemos una variable muy importante. El gobierno oficialmente establece de que se han creado empleos. Algunos sectores opositores al gobierno obviamente dicen que los empleos los ha generado más el gobierno y no el sector privado, que debería de serlo, por ejemplo, para citar un caso en particular. Bueno, ciertamente quiero
quiero decirle, en una sociedad para desarrollarse, el creador de empleo por excelencia es el sector privado. Es el sector privado, de todos los tamaños, micros, pequeños, medianas y grandes empresas. Las sociedades se desarrollan creando empleos dignos, pero también creando trabajos, porque no toda la gente quiere ser empleada. Y no hay un país que se haya desarrollado con empleo total. Es importante la generación de empleos dignos, pero también es importante lo que la juventud pide, son oportunidades para sus propios emprendimientos, los startups, los coworking, que es como se ha desarrollado. Es decir, la gente, por ejemplo, la población en el exterior, no quiere venirse aquí a tener un empleo. No es cierto. Lo que quiere es poner un negocio, un taller, hacer una inversión para generar empleo para su familia, ocupación, para generar trabajo para su familia. Y es importante la convocatoria, la estimulación del sector privado, como también es importante la inversión extranjera directa. Y para eso la generación de polos de desarrollo también es importante. Necesitamos inversión extranjera directa que venga a generar empleo, que genere empleo del pueblo salvadoreño aquí. Segundo, que transfiera conocimiento, que transfiera tecnología, porque esa es la manera que vamos a desarrollar al país. En cuanto a políticas sectoriales, el turismo es algo muy importante. El turismo en los últimos 10 años ha generado cerca de 101,000 empleos y ha mantenido eso. Hay que elevar eso, hay que estimular bajo la política del Salvador turístico, hay que hacer una apuesta a la industria del turismo. La política de pueblos vivos, de cada pueblo un producto, es una vía fundamental también para generar empleos, para generar puestos de trabajo. Lo mismo la política del país productivo para apoyar al sector agropecuario. A ver, ¿qué condiciones genera la herencia de este gobierno saliente a lo que podría ser un tercer gobierno FMLNista? ¿Le hereda un país, digamos, propicio para poder desarrollar una agenda como la que se plantea en ese documento? Bueno, en educación, por ejemplo, ¿dónde hay que hacer la apuesta principal? En la primera infancia. En el actual gobierno se están atendiendo casi 30,000 infantes. La primera infancia comienza desde el vientre hasta los primeros 7 años. ¿Por qué es importante hacer la mayor inversión? Hay que hacer inversión en todo el ciclo de la vida. ¿Verdad? En la primera infancia, en la adolescencia, en la juventud, pero también en los adultos mayores. Sin embargo, lo más rentable para un país desde el punto de vista social y humano es la inversión primordial en la primera infancia. ¿Por qué? Porque es la etapa del mayor desarrollo neuronal, de las potencialidades cognitivas. Eso va a definir a futuro las capacidades de los muchachos. Y este último gobierno ha hecho una apuesta allí. Sin embargo, hay que universalizar, por ejemplo, la educación inicial. O sea, se puso una base, pero es necesario universalizar ese derecho a la educación inicial. A ver, me estoy yendo con con este cuestionamiento, Gerson, para comprender mejor la factibilidad de esta propuesta. Es decir, qué condiciones hereda el nuevo gobierno que vamos a elegir los salvadoreños para poder impulsar una agenda seguramente parecida, muy provechosa, muy ambiciosa, como la que están presentando los cuatro candidatos presidenciales, Gerson. Bueno, veamos, en unidades de salud, aquí desde la época de la independencia hasta que nosotros llegamos, se habían construido aproximadamente 336 unidades de salud, 200 de las cuales estaban en el peor estado cuando nosotros llegamos. Hoy hay cerca de 750 unidades de atención médica.
esa es una base importante, pero la población necesita que si tiene una emergencia haya un médico, haya un equipo de salud en su cantón, en su colonia. En 192, 193 años de vida republicana o de independencia, no se construyó un solo equipo en un cantón, en un caserío. Hoy tenemos cerca de 550 equipos comunitarios de salud. No hay en todos los cantones, no hay en todos los caseríos. Que son los ECO, ¿no? Pero hay, exacto, hay más de 550 equipos comunitarios de salud. ¿Es eso una base o no es una base? ¿Y por qué se decía antes que no se podía? Que porque no habían recursos. Pero yo siempre he sostenido que siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando honradamente los dineros del pueblo, administrando con dedicación los dineros del pueblo. Esa es la manera de multiplicar los panes. A ver, voy a extraer las áreas por las cuales se enfocan también consistentemente este documento. El tema de seguridad, por ejemplo, una pregunta válida que se le puede aceptar a cualquier salvadoreña es, bueno, el FMLN ha estado gobernando en los últimos 10 años, ¿sí? Y ahora me ofrece seguridad para darle mi voto en un tercer periodo. ¿Cuál es la diferencia que va a haber? Ahí pueden correr muchas respuestas automáticamente. Sí, ¿no? pero esa es una perspectiva, digamos, es su perspectiva. No, es la perspectiva de un salvadoreño promedio, estoy tratando la manera de traducir, ¿no? Sí, pero también hay otra perspectiva de ver esto. Cuando el FMLN llegó al gobierno, había cerca de 22 homicidios diarios. Había un tsunami. Recuérdese usted que a finales del gobierno Flores y principio del gobierno Saca, incluso la empresa privada había puesto varios buffets por el gran tsunami de secuestros. ¿Qué pasa con los homicidios? Los homicidios se han reducido a la mitad, pero no es suficiente. No es suficiente. Y se han reducido porque es nuestro deber la derrota al crimen, pero eso tiene que ser una política de Estado. Y hay que intensificar para lograr la derrota del crimen. Prácticamente están casi erradicados aquel tsunami de secuestros. Las extorsiones sí existen, sigue siendo un mal. Allí está el dinosaurio, sin embargo, hay regiones del país en donde ya no existen las extorsiones y ha sido liberado de las pandillas. Por eso es importante avanzar al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, Ernesto, pero también avanzar a la política que el nuevo gobierno le llamará comunidades libres y seguras. Y hay que hacer una apuesta fundamental, a nuestro juicio, a la información. La información está ahí en la población. Entonces necesita combinar todas las inteligencias para que el Estado pueda tener toda la información para prevenir el crimen, para controlar, detener y erradicar el crimen. Pero para eso también hay que blindar a la policía, para que nuestra policía no sea infiltrada por el crimen organizado, que no sea infiltrada por el narco, que no sea infiltrada por las pandillas. Y por eso es que el nuevo gobierno va a crear la Policía contra la Corrupción. Y se está planteando crear una inspectoría especial adjunta contra la corrupción. Y uno de los ¿Qué pasó con la Secretaría de Transparencia que este gobierno creó? ¿No ha funcionado a tu criterio entonces? Si se está creando un organismo casi paralelo que debería de ser en este caso la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Pero es que esta es otra cosa. Estamos hablando por eso de que para tener una institución policial contundente y efectiva contra el crimen, hay que blindar a las policías. Hay que blindar. Me hablas de una unidad anticorrupción para la policía. Sí, claro. En cuanto a transparencia, recuerda que... Estamos claros y mantengámonos en el tema de seguridad. Ya vamos a hablar del tema del combate a la corrupción. Existe una inspectoría general que en otros países se le llama asuntos internos. Sí. Pero a nuestro juicio, si bien ha hecho un trabajo interesante, se necesita una especialización
para prevenir cualquier expresión de corrupción que pudiera amenazar a la policía. En este tema del combate a la delincuencia o de la política de seguridad, ¿hay un mea culpa que a lo mejor refleje este documento por ser del partido que ha estado gobernando en los últimos Mire, las políticas periodos? son perfectibles, siempre hay que hacer giros, hay que hacer correcciones. Les voy a poner un ejemplo. Para lograr detener y reducir los homicidios y todo eso, creo que en algunos momentos y lugares muy probablemente se ha cometido abuso. Hay jóvenes que se quejan y han dicho que en ese combate contra el crimen muchas veces sienten que han maltrato por su aspecto, porque andan tatuajes o porque andan... Por la estigmatización a la que socialmente se somete el joven, ¿no? Busquemos una solución. Pero yo no me refiero a eso, me refiero... Busquemos una solución. Hay que derrotar al crimen protegiendo al mismo tiempo los derechos de la juventud, los derechos humanos. Y para eso es que se plantea la creación de una inspectoría especial adjunta para los derechos humanos dentro de la policía. Ok, magnífico, pero el énfasis de mi pregunta es un mea culpa, es decir, si es que realmente se reconoce que se ha fallado en atender en un 100% el problema de la inseguridad y la violencia, que es el principal problema que golpea fuertemente a la familia. Bueno, ahí todo depende, porque si... Rescate de territorios, ¿sí? Rescate de territorios, combate directamente a la delincuencia situada directamente con el tema de Vayamos a lo grupos concreto. panderinos, ¿sí? Vayamos a lo concreto. Hay territorios donde en estos 10 años prácticamente el crimen casi no ha existido. Por ejemplo, grandes zonas de Chalatenango, no ha existido. Pero ¿qué pasa en zonas que nosotros encontramos controladas por el crimen? El sur de Usulután, la zona de Bajo Lempa. Sí, del Bajo Lempa de Usulután. Usted va allí ahora y hay muchísima más tranquilidad. Fíjese que cuando yo estuve en el servicio público nos tocó restaurar 382 hectáreas de estanques camaroneros. De ahí viene el 52% del camarón que consume nuestra población. Se logró revertir lo deprimido económicamente que puede estar la zona. Sí, pero ¿no? hubo un elemento con seguridad. Allí me decían, mire, hace 12 años aquí no entraba a Sisiguayo y a esta zona ni la policía. Y habían retenes del crimen en distintas carreteras de la zona. Hoy es una zona de más de 50 kilómetros cuadrados. Allí prácticamente en esa zona de Sisiguayo, por cierto que hay una carretera muy linda que va hacia... Corral de Mulas y todo este sector. Exacto, hacia la bahía San Juan del Gozo. Sí. Es una zona bastante tranquila. Entonces, estas son expresiones del esfuerzo que se ha hecho. Lo que sucede es que si la expectativa es, y alguien dice que en 5 años va a resolver lo que requiere una política de Estado, esa es demagogia. Voy a hacerte la pregunta concreta que creo que todo el mundo a lo mejor está esperando que se haga. ¿Cuál es el giro que el FMLN está planteando para que se le dé un tercer periodo en esta materia? ¿No? ¿Cuál es el giro? Bueno, el giro es, en estos 5 años, hacer la derrota definitiva al crimen. Prácticamente se ha hecho retroceder al crimen. El narco ha estado a raya. El Salvador es uno de los países, si no el país, donde más a raya se ha mantenido al narcotráfico. Entonces, es continuar con esas victorias hasta lograr la erradicación definitiva del crimen. Este es un combate que se está dando en toda la región. Desde la Ciudad de México, yo recientemente estuve en México. ¿Vamos a ver una política más agresiva para atender el problema? ¿O vamos a tratar el problema como se ha venido tratando, que creo que muchos especialistas creen que ha habido una falla en la política de seguridad y por lo cual estamos como estamos, aún reconociendo que se han hecho esfuerzos muy importantes? Voy a citar un ejemplo, el tema del financiamiento en el caso de seguridad. El candidato a la presidencia por el Partido Arena y los gobiernos y los partidos que están aliados, al día de ayer
en una conferencia de prensa planteó un hecho contundente de ganar la presidencia: eliminar el CES, ¿verdad? La contribución especial para la seguridad. ¿Es correcto eso? Desde la perspectiva de ustedes, que también técnicamente tienen una propuesta sobre ese tema. Mire, yo creo que puede convertirse en una demagogia y una verdadera estafa política decir que sin ingresos se puede derrotar al crimen. ¿Por qué? Porque hace falta una cuantiosa inversión en la estrategia de prevención al crimen. Si en algo hay que invertir, es en eso. ¿De qué se trata esto? De que los niños que hoy tienen 8 años, en 4 años no vayan a parar a la garra del crimen. Si en algo vale la pena invertir, es en eso. Así que yo creo que invertir, por ejemplo, en escuelas seguras, ¿Es factible eliminar entonces, o es demagogia? Tú lo calificas como demagogia. Eliminar ese CES, que entiendo es un recurso, una instancia, aunque la pagamos todos nosotros, obviamente, los consumidores del tema de telefonía, ¿verdad? Mire, yo lo que creo, bueno, hay que estudiar esas cosas, pero lo que yo ¿Ustedes sí creo, cómo plantean seguir financiando el tema de la seguridad ahí, en esta propuesta? no solo es el tema de la seguridad, es el financiamiento de la política pública, de la política social, del apoyo al desarrollo económico del país. Y para eso, hay que seguir combatiendo la evasión fiscal. ¿Por qué razón? Cuando nosotros llegamos, aquí se evadía más de 1.500 millones de dólares. Y no lo evadía usted que me está viendo. Lo evaden unos pocos, pero son más de 1.500 millones. Eso se ha reducido en más de 400 o 500 millones. Sin embargo, hay que seguir reduciendo ese delito, porque ese también es delito, para que esos recursos, sin ponerle más impuesto a nadie, esos recursos sirvan para financiar esta política de prevención, de apoyo a la juventud, de apoyo a los niños. Esa es una política. Le voy a dar una segunda medida que plantea él. El país, desde hace muchos años, creo que desde hace unos 20 años o 22, el país cayó en lo que yo le llamo la trampa de la deuda. Y El Salvador está pagando millones y millones de millones en el pago del servicio de la deuda. Sí hay que pagar la deuda, pero hay que hacer una reestructuración de la deuda. Hay que negociar los plazos, ¿verdad? Hay que negociar para poder hacer la reestructuración de la deuda, de tal manera que, por ejemplo, los periodos de pago, usted los puede alargar. Toda esta reestructuración para poder liberar recursos e invertir en la gente, invertir en la población. Y sobre todo en la seguridad. Por eso es que traía a colación este comentario que hacía desde luego Carlos Calleja, el candidato de Arena. En los 5 años de nuestro gobierno, dice, no van a haber más impuestos. ¿Sí? Y he tomado la decisión de quitar el impuesto a la telefonía al nomás llegar a la presidencia. Yo creo que sería bueno que también opinara sobre el tema de la evasión. Porque, por ejemplo, ¿de dónde viene la evasión? Si me permite explicarlo. Porfa. Cuando usted va, por ejemplo, a un negocio y compra una mercancía y paga $100, estoy hablando de nuestro pueblo, de nuestra gente, por cada $100 que usted paga, ahí está pagándole, está dejando $13 de IVA. En esa caja registradora, el dueño se convierte en agente de retención. Si yo voy a un súper y gasto $100, allí dejo mi impuesto de $13 de IVA. Si ese empresario no entera, es decir, no entrega ese IVA a Hacienda, se llama enterar, o sea, entregar ese IVA, porque él se convierte en un agente de retención, eso ya no es evasión. Eso se llama robo del IVA. Y eso hay que controlarlo en el país. Esa es una medida fundamental.
Yo le quiero decir al señor Calleja, en esa evasión, en ese delito, que es un crimen de lesa humanidad, son más de $1.000 millones. Y allí necesitamos un esfuerzo de la ciudadanía, de los empresarios privados honestos, pero también un esfuerzo decisivo del Estado, porque hay que defender los intereses públicos, porque Juan Pueblo no evade el IVA. Y si usted paga el IVA en un negocio y se quedan con el IVA que usted paga, eso no es evasión de ellos. Esa es apropiación indebida. ¿Cuánto ha permeado y golpeado el tema de las finanzas, el tema de la corrupción, tomando un poco la experiencia, los señalamientos y cuestionamientos que han tenido los últimos gobiernos? ¿Y qué es lo que plantea este documento para erradicarla? Voy a hacer una pausa comercial y hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:02. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:08. De nuevo queremos agradecerles a ustedes el envío de todos esos comentarios y preguntas que nos están haciendo. A ver, entremos de lleno a hablar sobre un tema que también preocupa a los salvadoreños y tiene que ver precisamente con esa solidez que debe de tener, esa transparencia que debe demostrar un gobierno a la hora de, valga la redundancia, gobernar un país. El tema de la corrupción ha venido permeando, afectando, debilitando al Estado. Los dos últimos gobiernos, por cuestionamiento, por señalamientos, no escapan en su momento de ser objeto bajo esa mirada de quienes creen que poco o nada se ha hecho para poder combatir este flagelo de la corrupción. ¿Cuál es el punto Y que marca del X el ofrecimiento que hace la fórmula presidencial del FMLN para poder eliminar la corrupción pública? Bueno, antes que el FMLN llegara al gobierno, según estudios de organismos internacionales, en América Latina los pueblos perdían cerca del 30% de sus presupuestos en el saco roto de la corrupción. Miles de millones. Y El Salvador no era la excepción. Cuando nosotros llegamos, ya desde hacía mucho tiempo nosotros habíamos presentado una propuesta de una ley de transparencia. Arena la bloqueó mientras estuvo en el gobierno, hasta que perdieron las elecciones. Entonces sí estuvieron de acuerdo con la ley de transparencia. Nosotros hemos aplicado la ley de transparencia. El nuevo gobierno, el gobierno que va a presidir Hugo y Karina, se define sustantivamente como un gobierno incorruptible. Eso es lo que necesita El Salvador, un gobierno absolutamente incorruptible. Y para eso, si bien es cierto que la política de transparencia ha ido permeando y está funcionando, se necesita estructurar y aplicar un sistema nacional de transparencia total, es decir, todo al sol, porque la corrupción en el pasado siempre fue como un hongo y el hongo solo cunde en la oscuridad. Pero si usted somete el hongo al sol, el hongo desaparece y el sol es la mirada ciudadana. Por eso es que se necesitan políticas de todo al sol, es decir, bajo el principio de máxima publicidad, porque los bienes, los recursos, los dineros que administra un Estado no son del Estado ni de los políticos, son dineros de los contribuyentes. Por otra parte, se necesita promover, el nuevo gobierno promoverá una nueva ley y una más contundente ley contra el enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos. Porque la que se ha tenido aquí, desde mi punto de vista, históricamente fue más un incentivo a la corrupción que un castigo a la corrupción. El tema de la corrupción ha venido siendo también bandera
de los discursos políticos electorales. Pregunta un televidente, por ejemplo, decía, el expresidente Funes, en el primer gobierno del FMLN, dijo que la evasión se terminaba en ese periodo y continuó al final de cuentas siendo hasta cierto punto mentira. Eso es cierto, Ernesto, y yo lo he dicho muy claramente, porque además, mire, hay un principio de la política que no se cumple, pero es el principio de la verdad. Y yo esta mañana decía que antes que nosotros llegáramos al gobierno, la evasión era superior a los 1.500 millones de dólares. Con los esfuerzos que se ha hecho, la evasión se ha reducido en unos 500 millones de dólares, pero sigue siendo superior a los 1.000 millones de dólares, la evasión. Es decir, si el pueblo cumple con sus obligaciones legales, pero hay algunos que evaden más de 1.000 millones, esos dineros son dineros que se le quita a los hospitales, son dineros que se le quita a la PNC, son dineros que se le quita a las escuelas, a la política de prevención, son dineros que se le quita a la generación de empleo, a la construcción de infraestructura pública. ¿Qué organismo paralelo como el que mencionabas que la policía puede tener para crearse una unidad anticorrupción al interior de esta instancia podría tener el nuevo gobierno en un tercer periodo del FMLN? ¿Tú crees que la Secretaría de Transparencia, sin menospreciar el esfuerzo que ha hecho Rodríguez en él, pero muchos creen que no es suficiente lo que ahí se ha hecho? ¿Qué organismo paralelo hay que reforzar? ¿Qué plantea? ¿Un gobierno incorruptible como un discurso político electorero o como una propuesta concreta creando, fortaleciendo la Secretaría de Transparencia de Marco Rodríguez, que ha tenido Marco Rodríguez, o creando un organismo paralelo a esto? Mire, este no es un tema de discursos, es un tema de conductas y de resultados. Le pongo un ejemplo. El Ministerio de Obras Públicas era probablemente la institución más corrupta y más defraudada del país. Solo en el llamado Boulevard Diego de Holguín, que nunca se construyó, el costo que tuvo la población fue cerca de 93 millones de dólares. Y está pendiente que inicie el juicio, porque aquí todavía... ¿De esos casos cuáles se han llevado a condena? No, es ese caso específico. No, pero de todos los que se plantearon, porque yo recuerdo que fue una camándula de denuncias. Mire, a la llegada de los gobiernos. De lo que yo me recuerdo, creo que los únicos que fueron a prisión... Fue Reza, creo. Sí, hubo una red, cuando nosotros llegamos, encontramos una red desde elementos del Ministerio de Hacienda, de Obras Públicas y particulares que falseaban, por ejemplo, declaraciones de renta, distintos tipos de declaraciones para ganar licitaciones. Entonces, en ese caso, quiero reconocer yo que las autoridades de justicia actuaron rápidamente. Sin embargo, cuando se trató de peces gordos como en la Diego de Holguín, allí la justicia se convirtió y se ha convertido en una tortuga artrítica. Eso debe terminar. Aquí o todos en el suelo o todos en la cama. Esa es la única manera de enderezar al país. Es decir, midiéndonos todos con la misma vara. Insisto, ¿qué figura se va a ocupar para actuar de esa manera? Mira, yo creo que... ¿Se puede reforzar la Secretaría de Transparencia? Vamos a ver, el Estado, a mi juicio, en este campo, no requiere seguir engordando, no requiere más estructuras, no requiere mayor adiposidad. Lo que se requiere es pasar a una etapa superior. A mi juicio, la creación, quiero decirte, en 192 años de independencia, nunca ningún gobierno tuvo una Secretaría de Transparencia. Esta Secretaría puede ser perfectible y todo, pero ha sido una primera etapa. ¿Tú crees que ha hecho un buen trabajo en la prevención, en la advertencia del mismo gobierno al interior de decir yo creo que ha habido una curva de aprendizaje. Pero el mayor... Culpa de aprendizaje le llaman. Sí. Y creo que
el mayor logro es haber mantenido esa secretaría y haber hecho efectiva la ley de transparencia, pero hay que pasar a otra etapa. Y esa etapa es la creación de un sistema nacional de transparencia. Y desde mi punto de vista, eso debe incluir al Ejecutivo. Y debería en la ley también incluirse en un sistema nacional de transparencia a todas las instituciones del Estado, a todos los órganos de Estado, a todas las autónomas. Creo que eso es lo fundamental. Y una política muy clara y contundente de que todo servidor público tiene que asumir que es una obligación entregarle toda la información que la ciudadanía reclame, requiera sobre la administración de sus recursos. ¿Puede haber un compromiso de poder mostrar lo que también en el pasado se ha hecho y que no está debidamente transparentado? Es decir, un compromiso de poder llevar a la justicia aquellos casos aún de este gobierno o del anterior o de los que han habido, como se ha hecho en el pasado. Mire, yo personalmente creo que no estoy hablando ¿cómo se llama? Linchamiento político, ¿no? Porque hay muchos creen que también en todo esto hay un linchamiento político, ¿no? Bueno, mire, yo conozco a un señor que se llama Robert Klitgard, y él decía, y yo coincido con él, que en algunos casos, cuando la corrupción, como aquí, era endémica, una manera de comenzar a controlar la corrupción, él decía, lo voy a decir como él lo decía, hay que freír 2 o 3 peces gordos en público y adoptar todas las medidas para terminar con todas las formas de corrupción, porque según la Convención Mundial Anticorrupción es una hidra de muchas cabezas. A ver, pero este símil va un poco en comparación de los dos presidentes que están siendo, bueno, ya uno prácticamente él lo planteaba como un principio universal, pero recordemos que la corrupción es como una medusa de múltiples cabezas, pero hay 3 tipos fundamentales. 1, la corrupción política, que es la corrupción que se da en los tomadores de decisiones. 2, la corrupción burocrática, que es la que se da o se podía dar en aduanas, en policías mordelones, sobre todo en el pasado, eso se daba mucho. O cuando tú llegas o llegabas a hacer un trámite y te cobraban por el trámite, esa es la corrupción burocrática. Y el tercer tipo, que tiene múltiples formas también, es la corrupción en el mundo de los negocios. Un elemento que se va a combatir a fondo y que en el nuevo sistema y a perseguir son las negociaciones ilícitas. Ernesto, desde hace 300 años hay un dicho en el mundo. Se decía que para que haya un corrupto tenía que haber un corruptor. Pero ahora la ecuación es más compleja. Okay. Ahora es, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor y también un encubridor. Son redes de encubrimiento las que se han descubierto en el mundo. Entonces, por eso se requiere un combate del Estado en su conjunto y del país en su conjunto. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Creo que vamos a tener más tiempo por delante para poderlo abordar. ¿Qué pasó con aquella multa de 2.5 millones de dólares que había por la gestión en el MOT? Bueno, ese en mi juicio es otro acto delictivo, sí. Y una muestra de cómo se pueden manipular instituciones. Eso está en manos de la Fiscalía. Yo acudí con los medios de comunicación a la Fiscalía General de la República porque en documentos públicos se había impostado 10, 20 falsedades completas. Así que en este caso también pido justicia. ¿Hubo manipulación de esos documentos entonces o qué? ¿Mala intención? Según los abogados es lo que se llama falsedad documental agravada. ¿Por qué razón? La Corte de Cuentas siempre se utilizó en el pasado como una tapadera o como una espada de Damocles para atacar adversarios políticos, sobre todo en campañas electorales. Claro, porque eran 2.5 millones que se hablaba, algo así alrededor, ¿no? Sí, y sumando otro conjunto eran como 14 millones de dólares.
Entonces, es importante esto. Las instituciones deben estar al servicio público, al servicio de la justicia y basadas en el principio de legalidad. Así que aquí, o todos en el suelo o todos en la cama. Bueno, vamos a, desde luego, a despedir el programa, esta primera parte. Cuando regresemos, vamos a hablar con Alejandro Gutman, también presidente de la Fundación Forever, para ver el esfuerzo de la propuesta que él está haciendo para crear una ley sobre la integración, de cultura de integración, algo así. Vamos a hablar con él sobre esa propuesta de ley de la cultura de integración que está haciendo después de esta pausa comercial. Gracias, Gerson. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. Más adelante vamos a seguir abordando otros temas, que es el tema económico que me gustaría y el tema fiscal. El tema fiscal también. Me comprometo a tenerlo por acá para seguirlo hablando. No? Gerson, muchísimas gracias. Gracias. Por mi parte, vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos a ustedes recordarles que desde el principio construimos un mundo de valores para ti, con ayuda mutua y honestidad. Hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 DRL. Bueno, aprovecho a saludar en esta segunda parte a nuestro buen amigo Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Qué gusto nuevamente tenerte acá con nosotros. Muy amable, Ernesto. Es un gusto compartir nuevamente con usted y sentir el apoyo desde hace ya tantos años. Por supuesto. Sabes que acompañamos mucho la obra, el esfuerzo, el sacrificio que tú colocas para poder llamar la atención, particularmente cuando se trata de cambiar aquellos parámetros sociales en territorios que son altamente vulnerables, susceptibles socialmente hablando. Propones crear una ley de la cultura de la integración. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, así es. Mañana vamos a tener un evento muy importante, Ernesto, a las 5:30 de la tarde en un hotel de la ciudad. Han confirmado su presencia ya los distintos jefes de fracción, la señora diputada Nidia Díaz, el señor diputado Carlos Reyes, el señor diputado Rodolfo Parker, sí. El señor diputado Antonio Almendaris, el señor diputado Leonardo Bonilla y el señor diputado Lupito Vázquez. También el señor candidato a presidente Hugo Martínez, el señor candidato a presidente Josué Alvarado. Estamos viendo a ver si podemos conseguir ya la confirmación del señor candidato a presidente Carlos Calleja y el señor candidato a presidente Bukele. Vamos a ver, estamos trabajando en eso. Yo creo que sería muy, pero muy importante que ambos candidatos vinieran a escuchar acerca de lo que ocurre en las comunidades, de lo que ocurre en las distintas instituciones del país y que de algún modo provocan el modo de vida que se viene llevando desde hace tanto tiempo. Entonces, también han comprometido su presencia el señor alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, el señor alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, el señor alcalde de Ilopango, entre otros el señor diputado Shafik Handal. Así que la verdad es un evento donde esperamos compartir algunos de los 2.000 testimonios recogidos recientemente que nos cuentan un poco la historia, el presente, las frustraciones, las dificultades en que se viven o con que viven los salvadoreños y las dificultades que se presentan también para acceder, para lograr el desarrollo, porque acá sí hay algo que comparten unos y otros, los que están muy mal y los que están bien o más o menos bien,
digamos, en alguna medida, es que están sufriendo bastante, que no pueden mejorar sus condiciones de vida, que no están satisfechos con el modo en que están viviendo. Y creo que la integración ha demostrado, y viene demostrando ya desde hace 15 años, que es la única forma de poder alcanzar el desarrollo. A ver, concatenando el esfuerzo jurídico que se ha hecho en varias áreas para poder atender este sector, ¿tú crees que no ha sido suficiente y por eso es necesario categorizar entonces una ley particularmente sobre la cultura de la integración? Absolutamente, porque si se toma en cuenta que a partir de algunos apoyos, muy pocos, muy importantes y muy agradecidos, porque desde el BID, que se han portado magníficamente con nosotros, desde el Grupo CEL, desde Fundageo, con David López, que se ha portado magníficamente con nosotros, el Banco Agrícola del Sur y una cantidad Promérica, bueno, una cantidad de apoyos económicamente hablando importantes, así también como 13 rectores y universidades y escuelas técnicas, escuelas, institutos, comunidades, profesionales, medios de difusión. Así como hemos recibido esto y los resultados son tan importantes, son tan elocuentes, y en donde hoy todo esto hace que haya una energía tal que se sienten parte de este cambio, sienten que tienen pertenencia a esta posibilidad de cambiar, pero no es posible seguir cambiando el país haciendo estos esfuerzos que solo van a llegar a algunos. Entonces, nosotros entendemos que la única posibilidad de transformación de las condiciones de vida del país es que cada una de las instituciones y cada uno de las personas que viven en las comunidades y en los ámbitos donde se está mejor y donde deben participar todos, realmente se comprometan en una construcción de esta naturaleza. De alguna manera, y viendo que recién estuvo con ustedes el ministro... el exministro de Obras Públicas, correcto, el exministro de Obras Públicas. Él es el responsable de la elaboración de la propuesta del FMLN. Exactamente. Para la fórmula, ¿no? Exacto. La propuesta de gobierno. Pero me inspiró lo siguiente: cada uno de nosotros debemos ser un poco ministros de obras públicas en el país. ¿Por qué? Porque debemos ser los que construyamos esos puentes, esos caminos, esas carreteras de doble vía, desde lo intelectual, desde lo académico, desde lo empresarial, desde la salud, desde los medios, estas carreteras de ida y vuelta, que son las únicas capaces de generar esa energía para transformar. No podemos seguir pensando que el país va a mejorar las condiciones de vida con programas puntuales, con cuestiones preventivas, tomando al joven en general como potencial delincuente en lugar de considerarlo un recurso maravilloso para construir. Eso es lo que ocurre en la integración, que las escuelas, antes depósitos de jóvenes prácticamente, hoy se convierten en recursos maravillosos para conseguir el desarrollo. Hoy encuentra a otros maestros, a otros directores, a otros padres, a otros jóvenes. Estos jóvenes que ayer estaban aquí en las escuelas, luego de haber atravesado un proceso formativo y hoy están en las universidades, regresan, comparten, cuando están estudiando, al mismo tiempo de continuar estudiando en la universidad o de estar trabajando, comparten, vuelven a las escuelas, vuelven a las comunidades, fortalecen sus familias. Hoy son recursos maravillosos que antes no se consideraban como tales, y hoy el país no se puede dar el lujo de no tener en cuenta a recursos tan importantes como la escuela, como la universidad, como a los profesionales, como a estos jóvenes de aquí, estos jóvenes de acá, a los abuelos. No podemos, a las empresas, si alguna parte de las empresas, de lo que destina a la responsabilidad social empresarial, fuera destinada a la promoción, a la construcción de esta integración, Ernesto, yo le aseguro que en unos años este es otro país. Vamos a ver, ¿cuáles son, digamos, los caminos que conllevan a consagrar orgánicamente una cultura de la integración desde el punto de vista de una ley? ¿Qué es lo que articula ahí?
¿A qué los compromete? ¿Hacia dónde te va a llevar teniendo como punto de referencia de que una ley, entendería que en el país, si me pongo a escudriñar, voy a encontrar un poco de todo en muchas leyes, la ley de prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón yo quisiera comprender mejor este fenómeno. Voy a hacer una pausa y regreso para que entendamos mejor hacia dónde quieres llegar con el tema de una propuesta de ley de integración como política de Estado, ¿no? Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te dejaba una pregunta planteada que me parece que es importante conocerla, conocer la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hilvana una cultura, una ley de la cultura de la integración que permita saber que realmente va a ser efectiva como tal? Bueno, es muy buena realmente la pregunta, se lo decía fuera del aire, pero aprovecho para... nosotros hemos aprendido en El Salvador, hemos descubierto los grandes problemas primero. El gran problema, y esto no, para mí no tiene que donde deberíamos partir siempre y que uno observa permanentemente, es la desintegración del país. El país está partido y ha dejado secuelas muy grandes, deja secuelas, esto tiene secuelas muy grandes. Y hemos ido descubriendo los embudos, hemos identificado los embudos que entorpecen la posibilidad de desarrollo y perpetúan la pobreza. Y al mismo tiempo hemos ido analizando cuáles son los recursos, los mecanismos, las herramientas que se utilizan para combatir, para contrarrestar esta situación, esta realidad. A partir de todo eso, que lleva mucho tiempo, muchos años, Ernesto, no solo en las comunidades, sino en el ámbito que funciona bien, porque esto es fundamental, porque hay que entender que de los dos ámbitos está hecho el país. A partir de esto, nosotros vamos generando nuevas ideas, nuevos conceptos, que nos sacan un poco del molde. Nos corremos un poco del molde en cuanto a la conceptualización de ideas y en cuanto a la construcción, dicho sea, programas, recursos, y eso hace que los recursos utilizados se conviertan en recursos mucho más eficientes. Yo no he logrado que nos escuchen, que traten de entender estos pilares de la integración. Y esta propuesta tuya es digamos, viene siendo como un costo económico más fuerte o de qué se trata? ¿De conjuntar qué política? Es la apuesta más económica por lejos que pueda existir, por lejos. Yo no he logrado, porque la verdad que no estaré a la altura, obviamente, de compartir ni con los políticos ni con los intelectuales esto. Debo ser muy poca cosa o un tipo salido de otro lado y un tipo que no merece, después de 15 años y dejar la vida en todo esto, que se lo considere intelectualmente como para debatir estas ideas. Tienes 15 años de andar con esta bandera, 16. ¿No? Sí, de andar con esta bandera de la cultura de integración. Nada de lo que se haya demostrado, que hoy haya 1.300 alumnos en las universidades,
que los primeros licenciados ya se han graduado y se siguen graduando ahora, los técnicos ya tenemos, que haya 13 universidades que hayan cambiado el sistema de ingreso, que se haya reemplazado un sistema de becas por uno de continuidad académica, que las familias se hayan fortalecido, que las escuelas encuentren otra reactivación, lo mismo con las comunidades, que los medios traten esta temática de la pobreza dando espacio de 1 hora para hablar desde de otro esto, ángulo. desde otro ángulo. La pobreza se aborda, pero desde un ángulo como el que tú planteas, obviamente que requiere de mucho más, digamos, espacio, otra mirada y ampliarse. Otro ángulo, ¿no? El hecho que el Papa haya incorporado en su mensaje la cultura de la integración a partir de los esfuerzos salvadoreños, de la construcción salvadoreña, el hecho que el BID dé su apoyo, el presidente del BID nos haya dado su apoyo con fondos japoneses, el hecho que apuestas como CEL desde hace 3 años y de empresarios, Rafael Barraza y de tanta gente de Darling, Mesa, etcétera, etcétera, reitero, de las universidades, de los rectores, de todas estas transformaciones y de todas estas construcciones además teóricas que sirven como pilares, como sustentos, como para tratar de evolucionar las ideas que se vienen manteniendo y que desgraciadamente hacen que la mayor cantidad de recursos utilizados se diluyan. Entonces, a mí me encantaría, por eso el evento de mañana. Y eso quiero que hablemos en detalle, porque has invitado a todos los, me dices, a todos los secretarios generales, jefes de fracción, y los candidatos presidenciales. A los candidatos presidenciales. Voy a hacer la pausa última y hablemos de este evento. Para mañana está programado, ¿no? Para mañana está programado 5 de la tarde. 5:30. Vienen alcaldes también, ¿no? Vienen alcaldes en un también. hotel capitalino. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a concluir, nos quedan a pocos minutos para poder entender mejor este llamamiento, que no es el primero que tú haces, para que los políticos, los actores, que son determinantes a la hora de desarrollar una política pública, asistan a un evento a reconocer el trabajo que tú a lo largo de estos casi 16 años has desarrollado como ayuda a muchos jóvenes. Jóvenes, escuelas, instituciones, claro. Porque no se trata. A mí me encantaría, Ernesto, que los abuelos fueran parte de la formación de esos jóvenes, de esas comunidades, de esas instituciones, que pudieran estudiar, que pudieran estar mucho más activos en las comunidades. ¿Cómo vamos a dejarlos en el olvido a esos adultos mayores? ¿No tienen tanto que entregar? ¿No tienen tanto que revitalizarse y aportar? Entonces, o no pueden ya continuar estudiando en una universidad o hacer un curso técnico o hacer lo que... Hay mucho por hacer. Los padres, la familia, si usted viera, no sé, por elegir un tema nada más, de esto que hemos recogido a través de los años y que pasa, hay casi una angustia existencial en las familias, Ernesto. Yo no sé si esto debería ser tratado por los antropólogos o por los sociólogos o por ambos, por los psicólogos. Hay casi una angustia existencial ante la imposibilidad, la frustración de los abuelos, de los padres, de las mamás, de no poder brindarle, dejarle algo a sus hijos, porque no pueden darle ni siquiera la posibilidad de estudiar. Y eso angustia. Estos jóvenes, por lo menos no van a tener esa angustia existencial, porque sus hijos seguramente van a estudiar. Hijos de padres que estudian en universidad o en escuelas técnicas continuarán estudios. Hijos de padres
que no han estudiado, en gran porcentaje estoy hablando, hay excepciones por supuesto, los que no han tenido esa suerte no estudian. ¿Quiénes te han confirmado para el evento de mañana? Para mañana la diputada Nidia Díaz, el diputado Carlos Reyes, el diputado Lupito Vázquez, el diputado Rodolfo Parker. ¿Ya tienes un anteproyecto de ley? No tengo estoy haciendo un borrador. Por ejemplo, estoy tratando de asesorarme con los jefes de fracción de la mejor manera. En estos momentos voy a verla a la diputada Nidia Díaz, que gentilmente me va a atender. Estuve hablando ya con el diputado Carlos Reyes. Estoy hablando he hablado con el señor Paul Steiner el otro día, que está muy cerca del señor Bukele. Así que estoy tratando de asesorarme de la mejor manera para elaborar este proyecto de ley, para que se logre institucionalizar esto de la manera más rápida posible y más eficiente y con el respeto que merece cada uno de los salvadoreños. Yo quisiera que usted tiene tanta atención y tanta gente que lo sigue, que me permita invitarlos a que nos siga a través de nuestras redes en Fundación Forever en Facebook, Fundación Forever en Facebook, para que esté al tanto y que nos apoye, porque se trata de cada uno de los que está allí, de sus familias y del país. Esa es una de las cosas que más surgen y más evidentes. Antes de involucrarse en esta temática de la integración, la gente no tenía una necesidad, una convicción, no se sentía parte de este país. Ahora sienten que ellos son parte de los recursos necesarios para cambiarlo y creen que es posible cambiar estas condiciones de vida. Por supuesto. Alejandro, quiero agradecerte que me hayas permitido nuevamente conversar contigo sobre este ímpetu que te lleva a ti para poder abrirle los ojos a muchos, ¿no? Sobre la necesidad de aportarle al desarrollo de muchos jóvenes. Dice alguien por ahí, solo eres joven una vez, pero puedes ser inmaduro indefinidamente. Eso creo que es importante retomarlo para sacar todo aquello que en algún momento nos obstaculiza, para ver que en la juventud está el futuro, el presente y el futuro de lo que puede ser para un país el desarrollo. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted, Ernesto, de corazón, muy amable. Gracias a ti, Alejandro Guzmán. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.